La obsesión, definida por Allan Kardec, es la influencia perniciosa, dañina, negativa, que puede ejercer un espíritu sobre una persona. Esa fue la definición genérica de Kardec, que la pueden encontrar en el libro Los Espíritus, y luego ratificada en otras obras de Kardec. Influencia dañina sobre una persona provocada por un espíritu. Esto, para quien no conoce espiritismo, le puede sonar raro, pero esto tiene todo un desarrollo, un sustento, una explicación y demasiada casuística en la historia de la humanidad. ¿Por qué surgen perturbaciones obsesivas a partir de esta acción negativa de entidades espirituales sobre nosotros? Como parte del cuadro de inferioridad moral de la humanidad. Una sociedad bien organizada, social, cultural, económicamente, y una sociedad bien estructurada moralmente, no deberían producirse obsesiones, porque tanto nosotros, los seres encarnados, como los seres desencarnados, que son tan humanos como nosotros, pues somos nosotros mismos después de nuestra desencarnación, y ellos volverán aquí como encarnados en el proceso de la reencarnación. Estamos como en dos universos, dos humanidades, una humanidad visible y una humanidad invisible. El mundo encarnado, el mundo desencarnado, que se interpenetran, se conectan. Nadie por la muerte pasa a ser un Dios, ni un ángel, ni un demonio. Pasa a ser él mismo, en otra dimensión, en otro plano. Se lleva con él lo que es, sus virtudes y sus defectos, sus buenas y sus malas inclinaciones. Y en el mundo espiritual, no por fallecer y no por estar en esa dimensión, se pasa como a entrar en una tabula rasa donde ya pasamos a ser seres angelicales. En absoluto, en absoluto. Somos nosotros mismos y ejercemos influencia. Somos influenciados y ejercemos influencia. Por eso la obsesión es una trama muy compleja. Pero Kardec privilegió la obsesión provocada por un espíritu desencarnado sobre un ser encarnado. Pero puede darse a la inversa. Puede darse entre espíritus desencarnados. Puede darse entre encarnados. Puede darse de muchas maneras. Pero Kardec privilegió el estudio de estos casos, que en términos teológicos, religiosos, suelen ubicarse como casos de posesión. Kardec, un gran estudioso de la materia, formado en Pestalozzi, con la visión positivista de la época y siendo un racionalista, estudió estos casos e hizo una clasificación de la gravedad de los trastornos obsesivos que hasta el día de hoy mantiene toda su vigencia. Nadie ha podido modificar este cuadro presentado por Kardec. Habló de obsesión simple, habló de fascinación y habló de subyugación. Los términos son muy precisos. La obsesión simple es aquella situación a la que cualquiera de nosotros puede estar expuesto si descontrola sus valores, si conductualmente actúa incorrectamente, si por falta de vigilancia o de control de sus propios procesos mentales da cabida a que en sintonía con él, entidades espirituales encarnadas que vibran en lo inferior, en lo negativo, se sintonicen con él. Y puedan hasta, en una suerte de simbiosis, o peor que una simbiosis, un parasitismo, puedan establecer una relación dañina con nosotros. Pero la obsesión simple tiene la característica de que si empezamos a sentir a veces una voz o a veces una influencia extraña que nos lleva a hacer cosas que no quisiéramos hacer, esa situación tiene la característica de que nos damos cuenta de ello. Y como nos damos cuenta y la autocrítica permanece, podemos encontrar solución nosotros, examinando nuestro panorama mental y moral, examinando por qué nos está ocurriendo aquello y corrigiendo cosas en nuestra vida, ¿no? Pero cuando la obsesión se hace más compleja, porque persiste en el tiempo, se mantiene en el tiempo y intensifica, entramos en una fase donde un paciente con obsesión de tipo de fascinación
Esa persona le pueden pasar cosas como esta. Empieza a extraviarse mentalmente. Por ejemplo, porque entidades espirituales lo perturban de esa manera, le imaginan que él es Napoleón Bonaparte. Y empieza a hacer el maneirismo de las formas que se le atribuyen a Napoleón, o empieza a imaginarse que él es un gran inventor, o que trae para el mundo una nueva revelación, o que él es un superpersonaje y que nadie le comprende, o escribe 3 párrafos mal hilvanados y se imagina que eso es literatura que ni Cervantes, y cosas por el estilo. Porque, como dice Kardec, se ilusionan sus sentidos, se fascinan con eso, y entra en un estado peligroso de que se va como apartando de la realidad. La gente le habla. Eso pasa con las sectas. A veces, en todos nuestros países han ocurrido que aparecen unos supuestos reveladores, algunos terrestres y otros dicen ser extraterrestres, y se crean sectas y personas pierden el sentido crítico como para evaluar. Bueno, pero si este viene de Ganímedes y no me puede dar ni un dato astronómico de Ganímedes, algo está pasando. Y no evalúan, pierden la razón crítica y se enganchan en ese proceso. Y por allí hay una pendiente peligrosa. Y cuando se trata de que se extravían por completo, se despersonalizan, es decir, ya no saben que son ellos, sino que ya se imaginan que son otros, ¿no? Ya no es solo como ocurre en la fascinación, como ha pasado muchas veces, personas que, o porque un espíritu se lo dijo, porque ellos se lo creen, se imaginan que son la reencarnación de grandes figuras de la historia. A mí los críticos antiespíritas, en debates que he tenido en muchas capitales del mundo, en muchas ciudades, me dicen, ustedes los espiritistas están locos. Cada uno de ustedes se cree que son las reencarnaciones y no le dejan nada a nadie. Se toman de Sócrates y Platón y todos los medievales y los renacentistas y se toman a los científicos y se creen que son Darwin o Pasteur o el propio Allan Kardec o Jesús de Nazaret. Y yo le he dicho, bueno, sí existe en el movimiento espiritista casos así, pero francamente un espírita sensato orientado por Kardec no haría eso, porque no se nos ocurriría semejante locura. Somos seres humanos comunes y corrientes. Entonces, esa tendencia a imaginarse reencarnaciones anteriores fabulosas, porque nadie quiere ser la reencarnación de un obrero que araba el campo, de un campesino, no. Todo el mundo quiere ser un científico famoso, un filósofo, o una gran figura de la historia, o por lo menos una bailarina del Moulin Rouge. Por lo menos. Entonces, o las que se han creído Cleopatras, o se han creído César, o fe, toda esa parafernalia, ¿no? Eso, el espiritismo no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Si algo aprendimos con Kardec, es la humildad, para reconocer que somos Juan, Luis, María, Pedro, Joseph. Somos seres humanos con nuestras dificultades, haciendo un esfuerzo evolutivo. Bueno, esos son cuadros de fascinación, que hay que tener cuidado. También ocurren en los fenómenos mediúmnicos, pero eso es otro tema, con espíritus pseudo reveladores y todas estas cosas. Bueno, y la subyugación es muy peligrosa, porque aquí estamos hablando ya propiamente de una total perturbación. Una perturbación completa en que la persona ya no tiene noción de sí mismo ni espacio temporal. Ya perdió la noción del tiempo, del espacio, ya no sigue instrucciones, ya no coordina, ya no razona y a veces incluso entra en convulsiones, en diversas conductas supuestamente poseídos por entidades, todo aquello mezclado. Y fíjese, en un libro mío que algunos de ustedes conocen, Fundamento del Espiritismo, yo me permití hacer una cierta relación, y es curioso desde el punto de vista de los signos y síntomas. La obsesión simple de Kardec se corresponde con una neurosis, clínicamente hablando. La fascinación con una psicosis. Y la subyugación es un estado de esquizofrenia. Y los signos son muy parecidos.
¿sí? Porque así como les decía de la obsesión simple, que la persona se da cuenta de su problema, el neurótico también. El que está en una neurosis dice, estoy con problemas. Y voy a ver si me voy a un médico, un psiquiatra, un psicólogo. Porque el neurótico se da cuenta del problema, afortunadamente. El psicótico no. El psicótico empieza a tener ya dificultades para entender la realidad. Y el esquizofrénico se fue. Sobre todo ya en las fases más agudas. De modo que, por cierto, cuando nosotros yo suelo decir que en la visión clínica a veces le hacemos como una suerte de trampa, iba a decir, a las personas, a los pacientes, porque cuando tenemos, yo lo apliqué muchas veces, se lo enseñamos a nuestros alumnos de la universidad, tengas un paciente en un test, hazle la siguiente pregunta. Yo se los voy a decir ahora para que no los tomen de sorpresa, ningún psicólogo por ahí. Le hacen esta pregunta de sorpresa, de sopetón. ¿Usted cree que estás loco? Y la persona dice, yo doctor, no sé, usted se le imagina que yo voy a estar loco. Nosotros anotamos, hay que tenerle cuidado a esta persona. Lo natural es que nos pregunten, ¿está loco? Si supiera, doctor, que más de una vez lo he pensado, uno pone perfectamente normal. Porque lo más natural es que esta cantidad de cosas que va a hacer, es que me estoy volviendo loco. El solo reconocimiento de que me puedo volver loco es un signo de que estoy cuerdo. Pero ustedes han visto un loco de verdad que llega a pensar alguna vez que está loco. No tiene autocrítica para eso. Así que lo más natural es que digan, uno en autocrítico no diga, la verdad que lo he pensado más de una vez que me estoy volviendo loco. Claro, es una manera, pero indica que estamos alertas. La persona que no está alerta y piensa que está inmune a todo, o las personas que tienen todas las verdades absolutas, esas personas hay que mirar eso con cuidado. Por lo del fanatismo, ¿no? El fanatismo y la superstición. Bueno, ahora voy entonces al enlace, porque alguno podrá estar pensando, ¿qué tiene que ver la depresión con la obsesión? Tiene mucho que ver, o algo que ver por lo menos. En cuadros obsesivos, una de las características patológicas de la persona, en cuadros de obsesión espiritual, es la depresión. Hay personas que han venido a un centro espírita, como este, a buscar apoyo y se les ha brindado, y uno de los rasgos conductuales que muestra es, y el centro espírita con el apoyo de algún vidente, un medium, alguna otra orientación, se da cuenta que hay un factor espiritual de perturbación, en grado de obsesión simple, por ejemplo, pero que ya lo lleva a tener algunas conductas depresivas. Entonces, así como yo les dije que hay una depresión por agentes bioquímicos, que hay una depresión genética, que hay una depresión por estrés, depresión reactiva, también hay una depresión provocada por estados de obsesión espiritual. Y la persona puede mostrar su dificultad ante lo que le está pasando, que pareciera provenir de una influencia espiritual dañina, en conductas depresivas. Ahora, ¿por qué una persona entra en un cuadro de obsesión? Bueno, hay algunas causas básicas que en el espiritismo se conocen muy bien. La primera de ellas tiene que ver dentro de la relación entre las dos dimensiones, encarnada y desencarnada, tiene que ver con la inferioridad moral humana, con las conductas de venganzas. Personas que han fallecido víctimas de atropellos, homicidios, o que alguien incurrió en situaciones que le provocaron desastres en su vida, desencarnan con ese odio y piensan que desde allá se van a tomar la revancha y empiezan a ejercer influencias como sugerencias, incluso hasta conductas que atenten contra su vida, o a llevarlos por un camino impropio, y allí entonces los llevan a cuadros después, por no poder salir de aquello, de depresión y otras situaciones más peligrosas aún. Entonces, la obsesión está fundamentada en un hecho obvio. Hay gente que se cree con derecho de cobrar y piensa que hay otros que tienen que pagar. Y entonces se provocan unos cruces
situaciones que son sumamente complejas. Hoy el tiempo no me daría para comentarles algunos casos que hemos vivido de personas atendidas clínicamente y luego en el centro espírita, donde la solución no vino finalmente por la vía clínica, sino por la vía espírita. Cuando un centro espírita bien organizado tiene personas serenas, equilibradas, afectivas, que son capaces de apoyar a esa persona, intentar diagnosticar ese problema y con un sistema mediúnico poderlo ayudar a librarse de la entidad que le perturba bajo una estrategia de diálogo, incluso con quien está actuando como victimario. Porque el diálogo, la persuasión son fundamentales para la desobsesión. Y por supuesto, la búsqueda del perdón, la reconciliación y el entendimiento. A veces se logra y a veces no se logra. Yo debo ser honesto para decirles que si algún espírita cree que por la actividad espírita puede resolver todos los casos de obsesión espiritual, yo le informo que no es así. Hay casos tan complejos y tan graves que hunden sus raíces en los odios y las venganzas ancestrales, que no hay manera de que esa entidad o entidades, que pueden ser legión, sean capaces, que en el lenguaje teológico se llaman demonios, pero para los espíritas son espíritus desencarnados con muy baja dimensión moral. En el lenguaje espírita tratamos de esquivar los conceptos de los nombres de demonios o ángeles para tener una visión más humanista de espíritus desencarnados que, como Kardec lo presentó en la escala espírita, están desde los más inferiores moralmente, los más atrasados intelectualmente, hasta los más elevados. Hay toda una escala de eso, aquí y allá. Lo que es arriba es como lo que es abajo, según leímos alguna vez en el Kybalión. Entonces, la desobsesión a veces tiene éxito, y yo les puedo decir con todo respeto a la profesión y con todo apego a la veracidad, que casos que a veces nosotros y otros mejores que nosotros en el campo de la psiquiatría, que no pueden resolver, han logrado perfecta solución con la atención mediúnica en un centro espírita. Ahora, eso no significa de verdad que el centro espírita se va a convertir en un dispensario médico, que el centro espírita sea un hospital, porque no lo es. Ni esa es su función, ni esa es su finalidad, ni está preparado para eso. E intentar invadir el área de la salud es intrusismo profesional. Ahora, otra cosa es que una persona que ha acudido a los recursos naturales de la medicina, de la farmacología, de la psicología, y finalmente sigue tan mal como estaba, yo les puedo decir, incluso jurídicamente y éticamente, que tiene todo el derecho del mundo a acudir a otras opciones no ortodoxas. En un congreso mundial que realizó, esto es muy importante, la Organización Mundial de la Salud en Ciudad de México, congreso sobre chamanismo y curaciones, de la OMS, se llegó, después de varios días de debates, se llegó a una resolución que aparece publicada en las revistas de las decisiones de la OMS, en que se establece claramente el derecho de un ser humano afectado en su salud, que haya explorado, buscado todos los recursos que le puede ofrecer la medicina oficial, y después de haber agotado todo, el médico le dice: amigo, no tenemos más que hacer. Esa persona tiene el legítimo derecho a buscar una alternativa no tradicional. Lo que la OMS recomienda, y a nosotros nos parece correcto, a los espíritas, es que primero se comience con la opción tradicional. Un centro espírita organizado, en general, salvando algunos casos, no atiende un caso de presunta obsesión espiritual si la persona no ha ido al médico, porque sería una suerte de curanderismo. Pero si habiendo yendo al médico de sus distintas especialidades, incluyendo la psiquiatría,
El problema continúa y da todos los signos de que allí está envuelto un caso de obsesión espiritual. Y luego se hace una sesión mediúmnica y hay informaciones de orientadores espirituales de que efectivamente eso obedece a tales razones. El centro espírita está en todo el derecho, sin invadir ningún elemento legal del ámbito de la salud, de atender a esa persona. Con la hermosa ventaja de que los espíritas lo hacemos gratuitamente, sin esperar nada a cambio, ni siquiera el agradecimiento, simplemente por el amor a la idea y por el deseo de servir al prójimo. De modo, mis amigos, que este es un tema muy importante que relaciona la depresión y otros trastornos con los fenómenos obsesivos. De lo que se trata, como siempre, es de estudio, sentido común, orientación correcta y una gran dosis de humanismo, de afectividad, de solidaridad, para ser capaces de destinar de nuestro tiempo y de nuestros recursos en favor de los demás, sin esperar nada a cambio. Para un espírita como somos muchos de los que estamos aquí, es una inmensa satisfacción, la hemos vivido tantas veces, de personas que llegaron a nuestros centros espíritas, que llegaron anímicamente destruidos, sus familias muy incómodas y molestas, desesperanzadas. Habían agotado todo el repertorio médico, farmacológico, instrumental, y el problema continuaba y se deterioraba. Habían tenido familiares en los psiquiátricos deambulando como unos parias, sin que nadie se ocupara de ellos, casi apartados, marginados, y hemos tenido la satisfacción de devolverlos a una vida sana y normal. Me voy a tomar el atrevimiento de contarle un caso personal que pude estar en el medio de la atención. Una vez llegó a nuestra institución espírita en Caracas un joven universitario, estudiante de informática, en la escuela de computación de la universidad. No me acuerdo en qué semestre o qué año estudiaba. El hecho es que llegó un domingo que teníamos una conferencia pública que yo dictaba, y al terminar la conferencia nos pidieron hablar, nos quedamos varios de los que estábamos allí, y estaba él con su novia y con su padre y su madre. Bueno, cuando nos planteó el tema era de una gravedad tal, porque ese joven había tenido que abandonar los estudios en la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias de la universidad, porque entraba en unos trances violentos en plena aula de clase. No había profesor que lo admitiera, ya no podía continuar, su situación era terrible. La propia novia nos decía que para ella lo amaba, pero que sentía que quizás no podría seguir adelante. Sus padres desesperados siguieron el calvario tradicional. Médicos, psiquiatras, psicólogos, luego el sacerdote, porque tenían en su formación católica que se trataba de un caso de endemoniado. Las manifestaciones eran muy violentas, yo las pude presenciar, de mover con una mano, levantar una mesa. Son casos que ahora no voy a describir para no contaminar la información. Y esta persona entraba en esos trances violentos y no había manera de que llevase una vida normal. Los trances a veces se extendían por horas, ya no dormía. En los vecinos, en la zona en Caracas donde vivía, los ruidos eran violentos a determinadas horas en que se producían esos trances. Pues fue al sacerdote, le hicieron exorcismos, las aguas benditas volaban por el aire, los crucifijos también. Y terminaron donde generalmente terminan, al menos allí en Hispanoamérica es frecuente, terminaron con el brujo y los brujos, desde los santeros hasta otro tipo de brujos, con potajes, con ramas, con menjurjes, con todo ese tipo de situaciones, y por supuesto lucrando y cobrando a expensas de ellos, que estaban desesperados. Hasta que finalmente alguien les dijo, hay una institución allí, el Movimiento de Cultura Espírita CIMA, vayan allí. Y allí fueron. Bueno, nosotros recibimos el caso, pero
lo pasamos una semana después a una discusión a ver si estábamos en capacidad de atenderlo, decidimos que sí, un equipo, y lo atendimos. Bueno, yo les quiero ser breve en esto. Después de una cantidad de sesiones, pudimos detectar la entidad que provocaba la situación, las razones por las cuales lo provocaba, vinculada a odios enfermizos, todo eso, y pudimos ir librando a este joven de la situación. No por el perdón, en aquel caso no hubo manera con esa entidad de que aceptara. Simplemente hay procedimientos psíquicos y magnéticos para alejarlo, para impedir que siguiera perturbándolo. En resumen de esto, después de unos 3 o 4 meses, logramos su plena normalidad. Resulta que este muchacho posee eso fue hace unos 20 años ya, posee unas extraordinarias facultades mediúmnicas. Le empezamos a enseñar el uso de la mediumnidad conforme al método de Kardec explicado en el libro Los Mediums. Ser el dueño de su facultad, educarla, disciplinarla, moralizarla. Él no tenía por qué aceptar trance a cualquier hora del día ni en cualquier lugar. Simplemente reservar el trance para que en el centro espírita, solo en el centro espírita, bajo la orientación de unos directores. Le enseñamos a controlarse, recuperó su normalidad, pasó a integrarse en la institución como un medium equilibrado para orientar a otras personas. Y ese joven volvió a la universidad, que es lo que les quiero decir. Volvió a sus estudios, se graduó como licenciado en computación y un día que nos visita, llevó una tesis de grado dedicada al movimiento de cultura espírita Sima, sin cuyo concurso no habría sido posible la consecución de sus estudios universitarios. Ese muchacho siguió varios años en la institución nuestra hasta que emigró, como tantos millones de venezolanos, y finalmente emigró a la Florida, donde está. Su tesis de grado está en nuestra biblioteca. Eso es lo que los psicólogos clínicos o un psiquiatra llama la metaterapéutica. A uno, como profesional de la salud, no le interesa el cómo a la hora de un problema de salud, le interesa el resultado. Y a un paciente con un problema que no tiene solución, no le importa el método, ni la teoría, ni las hipótesis, lo que quiere es la salud. Y en este caso, cuando se logra sin procedimientos mágicos, sin ramas, sin menjurjes, sin objetos, sin crucifijos, sin aguas benditas, simplemente por un procedimiento educativo de la mediunidad, de desobsesión, ahí está, una persona reintegrada a la sociedad, que simplemente cuando como medium participa de una sesión espírita, no todas las sesiones son espíritas, una sesión en el ambiente espírita, esa persona tiene el control para seguir la orientación de un director. La facultad mediúmnica no es una carga, es una facultad que ya no complica su vida cotidiana, y donde se casó con la muchacha que conocimos y ha seguido su vida normal. Y eso, amigos, sin cobrar un céntimo, sin pedirle ninguna aceptación de ninguna teoría, sin exigirle que sea espírita, sin exigirle nada, porque lo que se da condicionado no es realmente un acto de amor. El amor tiene que ser incondicional. Damos y servimos por el gusto de servir y por el deseo de ayudar. Bueno, mis amigos, el espiritismo, a quienes hemos tenido la felicidad de conocerlo desde muy jovencitos y nos hemos corroborado a lo largo de la vida que aquí hay unos valores fundamentales, no la verdad absoluta, no la verdad, pero es un camino apropiado para la comprensión inteligente de Dios, del universo, de la vida, del proceso humano. A quienes hemos tenido la felicidad de conocer una doctrina como la de Kardec, pues sentimos que es muy poco lo que le damos a ella frente a lo tanto que nos ha dado. Y lo poquito que damos ofreciendo unas conferencias, escribiendo unos libros, es mínimo frente al inmenso placer que nos da lo tanto que hemos recibido de una orientación que nos ha hecho simplemente crecer como personas. No nos ha convertido en magos, ni en personajes sobrenaturales, seres humanos,
con limitaciones, con fallas, con falencias muy diversas, pero consciente de que queremos progresar con los demás. De modo que yo siempre le digo a los amigos que no son espíritas, yo digo lo que solía decir mi madre, que era espírita, yo les digo, dennos una oportunidad, el que no sea espírita, la oportunidad de que lean algo sobre el tema. Comiencen por el comienzo, por Kardec, por el libro de los espíritus. Léanlo a título informativo. Simplemente critíquenlo, pero a partir de que sepan lo que critican. Porque francamente, estarán todos de acuerdo conmigo en que hacer una crítica a algo que no se conoce no tiene fundamento. Yo me encuentro una cantidad de personas por ahí que critican el espiritismo y no tienen ni idea de lo que están diciendo, jamás leyeron nada. Entonces nuestra invitación no es a que crean nada, al contrario, es a que duden. Pero eso sí, una duda en el sentido cartesiano de que, bueno, déjame saber de qué dudo. Entonces, si nos dan la oportunidad de conocer lo básico del espiritismo, no significa que se hagan espíritas, pero yo les puedo decir que daño no les va a hacer. Y les puedo decir que quién sabe si alguno encuentre esa brújula que muchos encontramos. Así que si eso llegara a ocurrir como ocasión de esta motivación, pues yo también me sentiré muy motivado y reforzado de que vale la pena perseverar en esta actividad de ofrecer la difusión de la doctrina espírita. Bueno, mis amigos, no les voy a provocar una depresión alargándome demasiado con esto. Muchas gracias a todos. En un tema tan áspero a veces y tan poco entendido que nos ha dado unos criterios muy claros para entenderlo muy bien y además nos ha facilitado muy bien este lazo entre las cosas, digamos, médicas y la realidad espiritual que es la que nos ocupa y que nos incumbe, ¿no? Pero bueno, agradecerle esta ocasión de estar aquí otra vez, muy de verdad, y luego decir que cualquiera que tenga alguna pregunta, pues por favor, podrá explicarme un poco. Claro, ¿saben lo que me suele pasar en las conferencias? Aquí y en muchos otros países. Alguien como Joseph, digo bien Joseph o Joseph, muy bien, ahí el acento catalán, Joseph. Sí, estamos haciendo el esfuerzo. Y me suele pasar que alguien como él dice esto mismo, si quieren una pregunta, y no hay ninguna pregunta. Yo le digo, ya, y entonces todos, pues no hay pregunta. Pero eso sí, termina la reunión en un gentío, en una fila. Yo quería hacerle la siguiente pregunta, y yo le digo, ¿y por qué no la hizo? Porque si la pregunta es pública, es mejor porque la respuesta da para todos. Y yo seré lo suficientemente cauto para no extenderme. De modo que les invito a las preguntas que deseen sobre lo que quieran. Claro. Solo una cosita muy breve. Cuando has hablado de los ciclos nocturnos y tal, me ha llegado a pensar, me he pensado en la situación que creo que nos ocurre a muchos, al menos a mí me ocurre, que a veces por las noches, no sé qué pasa, te despiertas y oye, si diríamos que lo ves todo negro, y empiezas a pensar en una cosa, das vueltas, no sé qué, y al final, bueno, yo me vuelvo a dormir porque si no que llegas insoportable. Entonces, ¿por qué sucede? Sí, no es un valor común, no es así. Hay personas que se despiertan, interrumpen la jornada del sueño y más bien se sienten mal y dicen, caramba, ¿cuántas horas me quedan? Yo quiero volver a dormir. Entonces lo que ya aconsejamos como una norma elemental es, recomendamos varias cosas, porque todo depende si estás durmiendo solito en la cama o estás durmiendo en buena compañía, como te pasa a ti, que duermes en muy buena compañía de tu señora esposa hace ya unos añitos, ¿verdad? Bien. Y no hay nada mejor que dormir en esa armonía, donde los ritmos del uno y el otro se completan, se complementan, ¿no? Bueno, que claro, que una persona ronque como un tronador y entonces aquello sea desesperante para el otro, que eso a veces pasa, pero en general las parejas se acoplan, pues está durmiendo solo.
Pero, ¿qué le aconsejamos a personas que nos han consultado sobre el problema? Mañana vamos a hablar de esto, la conferencia, del dormir. ¿Qué le aconsejamos? Bueno, traten primero de ser más o menos, mantener un hábito de las horas para el dormir. Esa idea básica, las 8 horas como patrón general. Mañana yo explicaré que en los mamíferos básicamente es un privilegio del Homo sapiens, del ser humano, soñar dentro del proceso onírico, el dormir. Y el bebé recién nacido, humano, la mitad de su tiempo lo pasa durmiendo y los sueños son muy abundantes, pero a medida que vamos creciendo en edad, las horas disminuyen y los sueños también, ¿no? Entonces, ¿qué le aconsejamos a una persona que tenga algunas dificultades para conciliar el sueño o para mantener la jornada estructurada durante la noche? Que previamente haga una listita, la puede hasta escribir, de lo que llamamos situaciones placenteras, que eso es asunto íntimo de cada uno. Alguien le puede dar por pensar en un autor, en un libro, en una idea, en otra persona, en una experiencia, en una vivencia, en algo que le sea grato. Y preacondicionarse. Si me llega a interrumpir el sueño, yo voy a pensar en esto, que me da mucho placer pensar en ello. Y allí se produce un estado tal que tiende a volver a tomar el sueño. Ahora, si la persona abre los ojos en medio de la oscuridad, lo va a ver todo negro. Eso es obvio. Si la persona se despierta y empieza en ese momento, caramba, dentro de 4 horas me toca levantarme y tengo este problema de trabajo, le va a costar conciliar el sueño. Porque el cerebro, que es un órgano ingenuo, se va a creer lo que le estás diciendo. No, tú le tienes que decir, no, me quedan 4 horas deliciosas, las voy a aprovechar yo. Y piensen en algo que les sea grato. No puede ser la jornada, la faena de trabajo, es otra cosa. Cada uno sabe lo que es. Y eso les va a proporcionar un ambiente adecuado para volver a dormir. Claro, hay casos de casos, hay personas que por otras razones orgánicas les está costando dormir. Pero cada persona tiene su propia situación. Lo general es tomar unas decisiones básicas. Yo soy padre de un adolescente y créanme que casi que soy como el herrero con el cuchillo, ¿cómo se dice aquí? De palo. Igual que allí. El herrero con el cuchillo de palo. Me cuesta. Porque sí, y me conoce mi debilidad con él. Porque una de las cosas más nocivas es dormir en el cuarto con equipos electrónicos. Ahí viene interferencia electromagnética. Y los jóvenes, los muchachos hoy en día, con sus Nintendo Switch, como el mío, y con sus equipos, y están rodeados de todo aquello. Entonces, en la medida que podamos sacar del cuarto bastante de eso, que no tengan el móvil al lado durmiendo, que el clima la temperatura esté lo más grata posible, que tengan una serie de elementos ambientales apropiados, todo eso ayuda. Y por supuesto, a veces las personas pretenden su siesta, los que tienen la costumbre de la siesta, que si es media hora está bien, pero si son varias horas, después en la noche no va a poder. Entonces, bueno, si tiene problemas en la noche para dormir, no haga la siesta y verá que el organismo le pide dormir. Tomar una serie de medidas de sentido común, pero sobre todo el pensamiento. El cuerpo está atento a lo que le digamos y podemos lograr recuperar. Y si es posible, ¿alguno de ustedes ha pasado por una resonancia magnética? Los han metido en una cavidad donde más de uno a los 10 segundos por claustrofóbico dice, no, sáquenme. Hay que sacarlo, porque entra en pánico. Entonces le dice a la persona, hay una recomendación básica para la persona que se le va a hacer ese examen. No abra los ojos. Te dan unos ruidos, los equipos modernos menos, pero ruido, no abra los ojos. Y verá que no le va a dar la sensación de pánico, de temor. Joseph, no abras los ojos. Te despertaste, abraza a tu señora y ojitos cerrados, piensa en algo muy grato. Te dices a ti mismo, me quedan varias horas de sueño y no las voy a perder.
piensa en algo grato, no permitas que esa imagen agradable se te vaya y verás que te responde. ¿Alguien más deseaba? Usted, por favor. Todas las personas estamos influenciadas por algún espíritu o más bien por la educación que hemos recibido de aquella persona que más. Estamos influenciados por todo. Fíjese, la sociedad es un mundo de interrelaciones y de influencias. La palabra, el verbo, ejerce influencia para lo bueno y para lo malo. Ustedes conocen una fábula de Esopo. Hay una fábula de Esopo. Saben que la fábula es un recurso literario muy, muy bonito. Esopo era el gran maestro. Aquí hubo un canario, Iriarte, que era un gran fabulista. También un isleño, uno de las Islas Canarias. Pero Esopo es el maestro. En la fábula se antropomorfiza a los animales. Los animales hablan como seres humanos. Es un recurso literario. Bueno, Esopo tiene una fábula sobre la palabra, donde un animal le pregunta a otro, que era un maestro de sabiduría, le dice, ¿qué es lo mejor que tenemos? Y le responde, la palabra. ¿Por qué? Con la palabra hablamos, al hablar nos entendemos, al entendernos nos ponemos de acuerdo, al ponernos de acuerdo construimos, hacemos todo. Y luego, por supuesto, le pregunta, ¿y qué es lo peor que tenemos? La palabra. ¿Por qué? Porque por la palabra entonces hablamos, al hablar nos destruimos, nos dañamos, nos ofendemos. Por supuesto, es una relación dialéctica entre esos contrarios. El verbo no tiene la culpa de cómo lo utilicemos, pero el verbo nos influencia. ¿No fue una terrible influencia la del nazismo alemán? Un alucinado como Hitler y su pandilla fueron capaces de llevar a Alemania y al mundo a aquella guerra terrible, con sus ideas de supremacía aria y todas esas cosas. ¿Y no fue el verbo de Gandhi el que construyó la India y su independencia y su libertad? ¿No fue el verbo de Jesús, que era un predicador oral? Jesús no escribió nada, no porque no supiera escribir, sino porque su método, como el de Buda, era la oralidad. Y Jesús transmitió aquellos sermones, igual que Buda, igual que otros. Transmitió, igual que Sócrates, que tampoco escribió nada, aquellos mensajes orales constructivos. El verbo influye. Los pensamientos ejercen influencia. Los pensamientos pueden construir, son energías creadoras. Los pensamientos pueden destruir. Estamos en un mundo de influencias muy diversas. Por supuesto, los elementos químicos, las radiaciones, todo ejerce influencias. Y los espíritus nos influenciamos, los encarnados, los desencarnados. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tratamos de buscar? Que ejerzan influencia positiva sobre nosotros quienes nos aman. Nuestra madre desencarnada siempre será nuestra madre. Digo, siempre será en sentido genérico, y mientras pueda nos va a estar vigilando, orientando, corrigiendo y riñendo también, con el amor de la madre. Y así otros, nuestros seres queridos en el más allá, ejercen influencias y espíritus guías, tutelares, protectores de cada quien, también dice, susurran como si fuese intuitivamente, cuidado con esto, este caminito sí, cuidado con aquello. Ese mundo de influencia está allí, permanentemente. A veces íbamos a hacer algo y hacemos lo contrario, como si me hubieran dicho algo. Pero también ejercen influencia negativa con los mismos recursos aquellos que vibran en otro mundo, en otra dimensión de bajas pasiones y experiencias negativas. Se han hecho algunos trabajos con médiums videntes que ven a los espíritus. Por ejemplo, en ambientes de tabernas, pero no la taberna esa donde uno puede ir a tomarse una cerveza y comer, no, tabernas esa, como se suele decir, de mala muerte, ¿no? Donde una cantidad de beodos allí están emborrachándose de una manera desenfrenada. Allí hay, junto con los que beben físicamente, los videntes describen espíritus que en su estructura periespiritual se muestran
y abrazados al que está bebiendo como si estuvieran bebiendo con ellos. Y diciéndole, sigue, sigue, sigue. Y el que está consumiendo droga, sigue, sigue. Porque ellos, en una suerte de parasitismo, porque la simbiosis es una relación biológica que se dan positivamente las dos partes. Parasitismo es porque uno destruye al otro. En esa suerte de parasitismo, entidades espirituales influencian negativamente para que hagamos y nos comportemos de la manera más negativa. Entonces la pregunta es, la suya, ¿estamos expuestos entonces? Depende. No sería honesto decirle ni que sí ni que no. Depende de nosotros. Yo le puedo asegurar que si una persona, un domingo, aquí en Terraza, se va a un Ateneo, donde hay una tirada poética, un recital poético, se va a un teatro a ver el Don Juan, Tenorio, u otra obra, se va a escuchar a una orquesta que va a interpretar la tercera, la quinta y la novena de Beethoven. Yo le puedo asegurar que las influencias espirituales que va a recibir esos ambientes son creadoras y benéficas, de entidades que disfrutan de la poesía, de la cultura, de la música, del arte. Independientemente de sus creencias, pueden ser católicos, pueden ser protestantes, agnósticos, ateos, espiritualistas, esotéricos, eso no tiene que ver con creencias, es el valor ético del espíritu. Y le va a influenciar como queriendo decir, ven a escuchar más poesía, ven a escuchar más música, ven a escuchar una charla positiva, como esta u otras. Escucha, lee cosas positivas, en lugar de perder el tiempo con un libro medio pornográfico. Aprovecha a los buenos autores en la novela, en el ensayo, en lo que sea. Allí viene esa influencia positiva. Pero ahora pongamos el otro polo. Una persona que decidió, en su albedrío, tomar el camino del alcoholismo, de darse a la bebida, a la ludopatía, va a perder el salario en juegos en los que solo la casa gana, y la frustración que eso provoca, o entra en el mundo de la drogadicción, o en ambientes sórdidos, prostitución, se va a los lugares lupanares y prostíbulos. ¿Qué entidades están allí? ¿Usted cree que puede estar Lorca, Neruda, que puede estar un músico famoso, un hombre dado al arte, a la escultura, un gran maestro como el que acaba de fallecer, desencarnar, Eduard Punset, a quien admiramos mucho desde América? No, ahí están entidades que están vibrando en todo lo inferior y están influenciando para que sigan por allí. Entonces, en el libro de los mediums está la respuesta concreta a eso que usted acaba de preguntar. Kardec lo hizo. Kardec preguntó en el libro de los mediums, no en el de los espíritus, que también lo dice de otra manera. Hay una pregunta en el libro de los mediums, en una parte en que hace esa pregunta. Pregunta Kardec al mundo espiritual. ¿Cómo podemos alejar de nosotros a los malos espíritus? Que era el lenguaje de la época. Espíritus de bajo nivel evolutivo. ¿Cómo podemos alejar de nosotros a los malos espíritus? Y la respuesta del espíritu le dice así, muy simple. Para alejar a los malos espíritus, lo que hay que hacer es atraer a los buenos. Y para atraer a los buenos, ya sabes lo que tienes que hacer. Fíjense en la simplicidad de esa respuesta y la profundidad. Depende de nosotros. Lo que en nuestra libertad personal escojamos en la vida, las amistades, las compañías, las instituciones, las personas, las finalidades, los propósitos que escojamos, van a determinar ese mundo de influencias. Concluyo con una frase que solemos emplear mucho los espíritas, que es esta. Dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Déjeme decirlo ahora de otra manera. Dime quién eres y te diré con quién andas. Depende de nosotros. Depende de nosotros.
No se le puede decir a una persona, tranquila que aquí todos buenos espíritus. Depende de ti. Permítame un comentario rapidito. Una vez llegó a nuestra institución espírita un actor conocido de televisión en Venezuela. En la época, 20 años hacia atrás, donde en Venezuela había buena televisión y no propaganda. Llegó ese actor y que me conocía de alguna manera por conferencias y por unos programas y pidió ser ayudado porque estaba sufriendo una auténtica obsesión en grado de fascinación, pues ya empezaba a tener sus sentidos engañados. Bueno, y le dijimos, claro, y todo el mundo está, hasta los autógrafos le pidieron, algunos espíritas, y un actor conocido de televisión. Cuando nos reunimos con él en privado, yo le hice unos planteamientos acerca de su vida. Entonces me dijo, yo quisiera hablar eso con usted solamente. Le pedí a unas personas que salieran en mi oficina, en la institución espírita. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, resulta que este señor estaba consumiendo cocaína y era terriblemente promiscuo, pero terriblemente promiscuo. Es decir, tenía un desenfreno en su sensualidad y sexualidad. Como dicen algunos orientalistas, el chakra de la sexualidad se le había alborotado. Bueno, resulta que entonces yo le expliqué un poquito de esto. Usted pide ayuda a nosotros, pues usted tiene que comenzar por autoayudarse. Mire, nosotros podemos, como espíritu, tenemos equipos mediúmnicos para eso. En ese entonces nuestra institución era mucho más fuerte que ahora. Pues nos ha ido la mitad del país. Usted se puede autoayudar. Usted tiene que revisar ese comportamiento, porque la drogadicción genera espíritus desencarnados que desencarnaron por la drogadicción y siguen vibrando en eso, no han podido superarlo y se apegan a usted. Y lo del desenfreno sexual, usted tiene que corregir eso, todo eso. Y me ha dicho lo siguiente: no. Yo quiero que ustedes me quiten esos malos espíritus. Yo no voy a dejar lo que consumo y no voy a dejar las muertes. Imagina que en el canal consigo todo. Así mismo. Con ese cinismo yo le dije, bueno, amigo, si usted no se ayuda, nosotros no lo podemos ayudar. El centro espírita, que por falta de orientación clara, pretende ayudar a personas que ni siquiera se autoayudan, no liberan de nada. La base está en una reforma personal, en una reforma moral, donde la persona dice, bueno, yo estoy haciendo mi esfuerzo, ayúdenme. Ahí sí. De modo que lo que anda pululando alrededor nuestro depende de nuestro comportamiento. Les cuento algo más. En una oportunidad yo daba una conferencia en una ciudad de Colombia, una ciudad que se llama Ibagué, una ciudad mediana, y di una conferencia sobre espiritismo en un auditorio público. Y resulta que toqué un tema porque allí es frecuente en esos ambientes. Muchos casos, los pueblos viven aterrorizados por los fenómenos de brujería, hechicería, esos brujos que son unos vividores, mercaderes de la fe, traficantes con la ignorancia, en nombre de lo espiritual engañan y subyugan a las personas y las explotan. Bueno, toqué el tema y dije, el espiritismo tiene autoridad moral para decir que hay que alejarse de eso y no permitir. Bueno, cuando se dio el derecho de palabra, se levantó uno de esos, muy conocido allí como, lo conocía, que ejercita la brujería. Me dijo que yo me había metido con algo peligroso. Eso hace como 30 y tantos años. Y que me iban a realizar un trabajo. Aquí el auditorio entró en pánico. Me iban a realizar un trabajo. Que me iban a poner en mi lugar, me iban a destruir. Iba a tener que pedir perdón por lo que yo había dicho. Y pedirles ayuda a ellos. El público aterrorizado. Yo dije, aquí debo ser un poco firme y enérgico, porque si no, toda esta gente va a ir con miedo. Y le dije algo como esto, le dije, mire, mi amigo, en el espiritismo nos educa nuestros procesos mentales como para no tener miedo a ese tipo de situaciones. Porque no dependemos de creencias, dependemos de valores morales. Quien en la vida es honesto, porque vive de su trabajo y no explota el trabajo de los demás. Quien cree en la educación como el factor de desarrollo de los pueblos y no en el analfabetismo.
Quien cree en las virtudes como conducta personal no tiene nada que temer de trabajos de brujería. Pero como este público que está aquí está aterrorizado, le voy a decir una cosa en el mismo lenguaje suyo. Usted y todos los brujos como usted y las 7 potencias africanas y las indígenas, ¿verdad?, hagan lo que quieran, porque eso a mí no me llega. Y le voy a dar un dato. No se meta brujo si no conoce la hierba. Usted debería saber que desde los tiempos del hermetismo egipcio hay una ley psíquica que es una ley de rebote, que funciona como un boomerang. Todas esas energías malignas que usted está lanzando, como no entran en la persona, que su estructura moral no lo permite, rebotan y entran en la persona que las emite. Usted, cada vez que intente hacer daño a otra persona, el que se daña es usted, la termina muy mal. Así que piense sobre eso. Bueno, yo les digo a todos, y les dije a la gente, tranquilos, había muchos estudiantes universitarios, tranquilos. No depende de que crean o no crean ni en el espiritismo ni nada, crean en ustedes. Sean personas honestas, estudiantes, trabajadores, ciudadanos, crean en la vida y verán que esa firmeza mental crea una coraza fluídica que no permite que entre nada, como una manera de impedir que el miedo se apoderara de ellos. De modo que, ¿quiénes están con nosotros? Aquellos que nosotros queremos. Yo por lo menos intento que conmigo estén no solo los espíritus espíritas, sino los espíritus que a lo largo de la historia de la humanidad han contribuido al progreso y la civilización. Yo tengo un programa en radio internacional que se llama Grandes Biografías, que aquí mucha gente lo escucha, por cierto. Lo pueden escuchar aquí sábado y domingos. Y suelo hacer muchas biografías como modelo, de ejemplo. Si uno piensa en Sócrates, si uno piensa en Juana de Arco, si uno piensa en Giordano Bruno, si uno piensa en Gandhi, en Martin Luther King, si uno piensa en Jesús, en Buda, en Pitágoras, los grandes maestros, en Marie Curie, si uno piensa en todo lo que ha dado a la ciencia, a la cultura, a la civilización, son energías que uno busca. Puede ser que no sean ellos, pero espíritus que vibran como ellos se acercan a nosotros. Yo les recomiendo, inspírense en los ejemplos maravillosos, bondadosos, heroicos. Cada vez que piensen en alguien, verán que hay una sintonía. Por eso cuando pensamos en Jesús, hacemos buenas sus palabras. Todo aquel que en mi nombre se reúna, yo estaré allí. No es que Jesús va a estar allí, pues no puede. Pero es que esa atmósfera espiritual de lo que significa Jesús como maestro del amor y el perdón nos envuelve. Entonces yo les digo un buen método sencillo. Piensen en lo bueno y lo bueno vendrá. No sucumban a la tentación de identificarse con todo aquello que ha sido ruin para la humanidad. No estamos hablando aquí de espiritismo, estamos hablando de humanismo, de civilización, de progreso, de cultura, porque el espiritismo es eso. No una religión para adormecer con un nuevo opio las conciencias de los pueblos, sino una liberación filosófica e ética para el mundo. No es para crear nuevos cultos y nuevos ritos, es para liberar al ser humano de creencias falsas. De modo que, bueno, yo les he incumplido, les prometí que no me iba a extender. Imagínense ustedes, qué vergüenza. ¿Usted quería decir algo? ¿Todavía tiene ánimo? Que terminemos. Claro. Ay, por favor, claro que sí. ¿Cómo le vamos a decir a usted que no? A ustedes, ¿cómo le vamos a decir que no? Respecto a lo que has dicho antes, de que cuando desencarnamos, nos vamos como somos, yo pienso en la gente, las personas que tienen deficiencias mentales, como esquizofrenia o Alzheimer, sí. Cuando desencarnan, claro, ellos se van con esta enfermedad. Sí. Cuando llegan al otro lado, les cuesta más despertar, o hay médicos especializados en el otro lado que los acogen. Todo lo que usted dice es así. Nos vamos con nuestras situaciones, incluso las patologías.
y las tendencias y los hábitos positivos y negativos. Depende, allí también hay un proceso de aprendizaje, también los espíritus desencarnados aprenden. Y allí, o por vivencia de que hay una nueva condición y empiezan a avanzar y a mejorar, y generalmente, y si piden el auxilio apropiado, hay entidades espirituales benefactoras que le van a cobijar, le van a apoyar y le van a brindar ese auxilio. Por eso nunca está de más, sin incurrir en fórmulas mágicas, pero nunca está de más que seamos capaces en un momento dado ante una dificultad, no para que nadie nos resuelva lo que tenemos que resolver, pero sí como un apoyo, que seamos capaces de pedir al mundo espiritual superior que nos brinde apoyo, que nos brinde solidaridad, que nos dé sus vibraciones positivas, por decirlo de alguna manera. Y más de una vez esa onda va, tiene eco y nos envuelve positivamente. Esos seres, en la ley de la reencarnación, en la ley de las vidas sucesivas, más temprano que tarde saldrán de su situación. Porque una de las grandes enseñanzas del espiritismo, frente a la teología que enseñaba las penas eternas, los castigos eternos, que solo hay una sola vida y que el que ya aquí no vivió bien o vivió enfermo ya no tiene otra oportunidad, a la luz de la palíngenesia, de la reencarnación, las vidas continúan, hay nuevas oportunidades. Lo que no pudimos hacer ahora lo haremos después. Nadie está condenado eternamente a tener problemas. Al contrario, a la luz de la reencarnación, solo estamos condenados a una cosa, a ser felices. Solo condenados a ser felices. Así que espíritus benefactores ayudan. Lo hemos visto muchas veces con criaturas desencarnadas, niños que fallecen. Les puedo asegurar que hay entidades espirituales especializadas en atender a esas criaturas. Y poco a poco su memoria consciente irla cambiando para que vuelvan a adoptar la memoria global y no sean allí solo memoria infantil. Ayudan espiritualmente. Usted quería decir algo. Bueno, yo quería hacer compartir un pensamiento en base a todo lo que has comentado, que tenemos un esfuerzo, hemos tenido momentos de tristeza, momentos que aunque siempre nos haya pasado por eso, una pequeña reflexión, un pensamiento que viene en nuestra portada que me ha ayudado, que pienso que es importante a veces tenerlo en cuenta por la dificultad de la vida, que viene a decir que hay que fortalecerse, que no endurecerse, porque la vida es dura pero hermosa. Es decir, que ante esa dificultad que la vida nos ofrece, sentirnos esa luz y la belleza de la vida, es como motivo de no desfallecer y de luchar por esta vida. Totalmente. En fin, yo les invito a una cosa, atendiendo su planteamiento, esa frase hermosa. Amigos, frente a la depresión, obsesión y problemas que los hay un antídoto fundamental. Vamos a enamorarnos de la vida y por lo tanto vamos a actuar con amor. Bueno, muchas gracias a todos.